En la clase de hoy vamos a hablar de dos temas muy vinculados, las dimensiones de la inseguridad por un lado y la incidencia de los medios de comunicación por el otro. Empecemos con las dimensiones de la inseguridad. Por un lado tenemos la dimensión inseguridad objetiva y por otro lado la subjetiva. ¿A qué llamamos inseguridad objetiva? Bueno, a los delitos efectivamente ocurridos y denunciados, que tienen lugar, se visibilizan, se registran. El dato estadístico lo da la policía, la justicia, que, como sabemos, solamente registran aquello que se denuncia, ¿no es cierto? O sea que no es la criminalidad real la que efectivamente ocurre, porque una gran mayoría de los delitos no se denuncian, a esto le llamamos la cifra negra, ya sea porque la gente cree que no sirve para algo o porque se trata de hechos que no son percibidos por las víctimas como verdaderos delitos, como ocurrió mucho tiempo con la denuncia doméstica. Tampoco podemos decir que lo denunciado sea un porcentaje tal de lo real, porque esto va a variar según tipo de delito. Por ejemplo, el porcentaje de robos de autos que se denuncian es muy alto y la cifra negra es más baja, porque sin la denuncia la gente no puede cobrar el seguro. No pasa esto con el robo de bicicleta, donde la cifra negra es mucho más alta, porque no hay una utilidad de denunciar el robo de bicicleta. Entonces esto también es un dato que hay que ver con mucho cuidado. Vayamos ahora a la dimensión inseguridad subjetiva. Esto nos lleva hacia la sensación de inseguridad, el temor que tienen las personas frente al delito, que puede o no estar asociado al riesgo real de ser víctima. O sea, es distinto el riesgo real de ser víctima que el miedo a ser víctima. El miedo al delito es un área de indagación muy relevante hoy por hoy porque sirve para las políticas públicas. ¿Y por qué sirve para las políticas públicas? Porque las personas modifican sus pautas de conducta sobre la base del miedo a ser víctimas y no sobre la base de los delitos que realmente ocurren. Por ejemplo, veo por la tele que hay muchas entraderas. Entonces, no guardo el auto a la noche en mi garage y lo dejo en la calle. Y esto es por el miedo al delito y no porque alguna vez me haya pasado algo o le haya pasado al vecino. O escucho en la radio que un barrio es peligroso, entonces no voy a ese barrio, no tomo personal, no sé, mi empresa de ese barrio, no voy a comprar algo de ese barrio, etcétera, ¿no? También es sobre la base del temor al delito que las personas, por ejemplo, juzgan si el sistema funciona o no funciona, y no es sobre la base de la cantidad de delitos que efectivamente ocurren. Por ejemplo, leo en el diario todos los días que hay tiroteos, tiroteos y tiroteos, entonces pienso que el sistema judicial no funciona, y a lo mejor el sistema judicial resolvió todos esos casos, encontró a todos los culpables y le aplicó la condena a todos. Y finalmente es muy importante el temor al delito para los políticos, porque lo que la gente piensa, sienta, opina al respecto es lo que va a marcar si se va a ocupar o no se va a ocupar del tema y cómo. ¿Cómo medimos la inseguridad subjetiva? Y bueno, no hay otra forma que hacer encuestas de victimización. Esta es la única forma de visibilizar algo de la cifra negra, encuestar a la gente y preguntarle cuál es su comportamiento frente al delito. Con las encuestas de victimización, al principio se buscaban estimar riesgos diferenciales de ser víctima, es decir, cuántas mujeres fueron víctimas de esto, cuántos hombres, cuántas personas que viven acá fueron víctimas de este delito y no cuáles de allá. Esas son digamos, em, los riesgos diferenciales de ser víctima. Pero más tarde esas encuestas fueron útiles para indagar sobre lo que hoy se conoce como las representaciones sociales del delito. ¿Qué son las representaciones sociales del delito? Lo que la gente cree del delito, el miedo al delito, la modificación del comportamiento que está orientada a evitar delitos, las opiniones sobre las políticas públicas. En los años 90 llegaron a hacer estas encuestas a la Argentina, encuestas que, bueno, tienen sus limitaciones, ¿no? Pero que están enfocadas más bien al delito callejero. Es importante saber que las dos dimensiones de la inseguridad, la objetiva y la subjetiva, no se mueven a la par, es decir, no es que sube la inseguridad objetiva y sube la subjetiva, baja una y baja la otra. Hay delitos que efectivamente ocurren y no generan ningún tipo de temor, delitos de tránsito,
Y hay otros que son muy pocos los que ocurren, pero generan un grandísimo temor, no sé, un secuestro extorsivo, un homicidio al voleo, ¿no? Esas cosas generan mucho miedo. Un autor que ustedes tienen que leer, de apellido Kessler, con K y doble S, Kessler, nos dice que trata de establecer cuál es la racionalidad y la proporcionalidad entre una dimensión y la otra. Y después de analizar la situación, él dice que el temor tiende a ser al doble que la verdadera victimización. Es decir, los niveles de preocupación que la gente tiene del delito duplican la tasa real de delitos que se cometen. Eh, ¿Qué se conoce como victimización indirecta? La victimización indirecta se da cuando en una sociedad determinada hay muchas personas que son víctimas del delito, entonces circula mucha más información sobre esos hechos, que las personas se comentan entre sí, hay más conocidos que se enteran de esos hechos, que los difunden de boca a boca, y así se empieza a intensificar la preocupación por el delito, y es de esta manera, sumado a la incidencia de los medios de comunicación, que llega a ser mayor el miedo al delito que el riesgo real de ser víctima de un delito. Hay otro fenómeno que influye, que es lo que llamamos la presión ecológica. ¿Qué es la presión ecológica? Bueno, la información sobre delitos en una zona nos anticipa que nosotros podemos ser víctimas de ese delito en el futuro. Y entonces me empiezo a preocupar cuando en realidad en mi lugar, en mi zona, en mi barrio no pasó nada. Lo que me da miedo entonces no es un hecho delictivo, sino haberme enterado de que en esta zona hay ese tipo de delitos. Claramente, nosotros nos preocupamos mucho más si nos enteramos de que a un vecino le robaron que si hubo 20 robos en Escocia, digamos, ¿no? Esta es la presión ecológica. Eh, Tradicionalmente se preguntaba en las encuestas de victimización, ¿qué tan seguro se siente usted de noche y solo? Digamos, y bueno, la respuesta es, me voy a sentir menos seguro. Esas respuestas vagas no nos ayudan a identificar el problema. Y hoy en día eh, las preguntas apuntan a las tres dimensiones de la inseguridad subjetiva. ¿Cuáles son las tres dimensiones de la inseguridad subjetiva? Por un lado está la preocupación, por otro lado está la percepción del riesgo y por otro lado está el miedo. La preocupación es la inquietud que puedo tener frente a este problema social. Es, digamos, la dimensión política de la inseguridad. Estoy preocupado porque hay inseguridad. Otra cosa distinta es la percepción del riesgo. Es algo más cognitivo. Tengo la expectativa de ser víctima, ¿no? Le robaron a mi vecino y bueno, yo no salgo, guardo el celular porque me pueden robar. Tengo la expectativa de que me puedan, percibo riesgo. Y otro distinto es el miedo más emocional, más irracional, el miedo a ser víctima, miedo que me pase algo, ¿no? Fíjense que son tres situaciones distintas. Tranquilamente uno puede estar más inclinado a una de estas dimensiones y no tanto a otras. En Argentina, por lo que se ha medido, los tres rubros tienen valores altos, pero depende a quién se le pregunte, la incidencia es distinta, ¿no? En líneas generales hay más expectativa de ser víctima, riesgo, percepción del riesgo, que miedo. ¿M? Hay disparidad también según el sexo y la edad. Hay más miedo en las mujeres que en los hombres. Al revés, los hombres suelen tener más preocupación por la dimensión política y menos temor, menos emotividad. Los jóvenes suelen tener más percepción del riesgo, pero menos miedo, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que medirlo de forma distinta porque son distintas las políticas públicas que se pueden adoptar para un caso y para otro. Este autor Kessler nos cuenta cómo se produjo en nuestro país una mutación paulatina desde una sensación de seguridad instalada ya antes de la democracia
hacia una sensación de inseguridad que está instalada hoy, ¿no? Y él habla de tres etapas, ¿no? La etapa de los años 80, que él llama la herencia maldita, la etapa de los años 90, que habla de las preguntas y el inicio de la cuestión de la inseguridad como un problema social, y la tercera etapa que se da ya en este siglo, que es el afianzamiento de la cuestión de la inseguridad como un problema social. Esa primera etapa que se llama la herencia maldita, la inseguridad como la conocemos hoy estaba en el quinto lugar de las preocupaciones de la gente. A lo sumo causaba un poco de zozobra, de preocupación cuando ocurría algún hecho que la gente podía identificar con la dictadura pasada, ¿no? Un secuestro extorsivo, por eso la herencia maldita, ¿no? Un secuestro extorsivo, algo cometido por un poder siniestro. Después, en los años 90, una etapa de liberalismo, de fractura social, de mucha gente que quedó excluida socialmente, produjo un aumento rápido del delito violento, ¿no? Entonces hubo una rápida asociación entre la cuestión social deteriorada, la pobreza, la marginalidad y la exclusión con el aumento de la cantidad de delitos, ¿no? Bueno, entonces la crisis social es lo que explica el delito, ¿no? La pobreza, la desigualdad, el desempleo, y se generó un consenso de que la degradación social tiene por consecuencia el delito. Y el miedo al delito entonces pasa a ocupar un lugar bastante más relevante, pasa a ocupar el tercer lugar dentro de la preocupación de la gente. A finales de los años 90 pasa a ser el segundo, porque en el primer lugar estaba la desocupación, ¿no? Eh, es una etapa donde se empieza a cambiar la visión de, bueno, ahora ya no hay delincuentes profesionales con códigos, se trata de jóvenes desorganizados, violentos, drogadictos que no respetan nada. Es en esta etapa también que la policía se pone un poco violenta y empieza a gestarse la categoría violencia policial con casos famosos de gatillo fácil. Y también el delito aparece como una marca de impunidad de los poderosos, ¿no? Casos como el de María Soledad Morales, el caso Cabezas, el caso de Conscripto Carrasco. Empieza también los debates sobre la justicia por mano propia. Se empieza a generar ese gran cambio en la percepción del delito que empieza a ser visto como un problema social. Y en la tercera etapa, que es de los años 2003, 2004, 2005 para acá, hay un afianzamiento de la inseguridad. O sea, donde ya no importa si estamos mejor o peor económicamente, la cuestión de la inseguridad es un problema público central que ocupa un lugar importantísimo entre las preocupaciones de la gente. El delito llega a todas las secciones de los diarios, ya no está solamente en policiales, está en la portada, está en política, es un tema muy importante. Sí. En el 2004 se da este fenómeno llamado Bloomberg, ¿no? Donde se movilizaron los sectores medios y altos de la sociedad que nunca ganan la calle, digamos, pero esta vez lo hicieron. Se genera un clima de conmoción emocional, se dictan leyes que endurecieron el sistema penal y empezó una retórica de nosotros contra ellos, ¿no? Una mayor división y fractura social. Eh, y aun cuando el periodismo no lo quiera así, se proyecta una imagen que termina asociando pobreza con amenaza. Entonces, ya cuando se habla de un autor de un delito concreto, esa asociación empieza a darse y se termina estigmatizando el lugar de donde viene, el sector social de donde viene, y comienza este nosotros versus ellos. Bueno, lo cierto es que entonces hoy vivimos una etapa, como dice Kessler, de consenso de que la inseguridad es un problema público. ¿Y qué cambia cuando hay consenso de que la inseguridad es un problema público? Y bueno, una primera cuestión es que
el problema no es el delito en sí, sino el fenómeno de la inseguridad, o lo que también se llama la ola de inseguridad, atravesada por los fenómenos de deslocalización y de desidentificación relativa. ¿Qué es la deslocalización? Que la deslocalización es que sentimos que no estamos seguros en ninguna parte. Los medios masivos de comunicación, la globalización llevan las noticias de los hechos delictivos a todas partes y ya no nos sentimos seguros en ningún lugar. Parece que todo va a ocurrir en cualquier parte, en cualquier lugar y a cualquier persona. Entonces empieza a espacializarse la seguridad, ¿no? Me encierro en un country. Empiezan las barreras físicas, además de las barreras simbólicas con las racias, los retenes policiales, los requerimientos de eh, cierta documentación para entrar a un lugar o salir de un lugar, ¿no? Entonces empieza a generar estos, los barrios privados, los lugares a los que no se puede acceder y los otros lugares donde la inseguridad es mayor, ¿no? O sea, el miedo no te hace sentir seguro en ningún lugar, está deslocalizado, entonces la única forma de generar eso es empezar a encerrarme en un country, en un shopping, en un club. ¿M? Y también la desidentificación relativa, es decir, ya las violencias y los delitos no solamente los puedo esperar de los marginados, de los que tengo estereotipados, sobre los que hay prejuicios, ¿no? No solamente del pibe chorro, digamos, puedo esperar un delito, hoy lo puedo esperar de cualquiera, de otro de la clase media, de la clase alta. Esto es sentirse absolutamente inseguros, ¿no? O sea que esto es uno de los primeros grandes cambios que se generan cuando hay consenso de que es un problema público la inseguridad, es un problema de todos, no importa dónde vivas, ¿no? A muchos de ustedes les debe pasar que son de pueblo, que tienen familiares en pueblos pequeños y se sienten tan inseguros como los que viven en las grandes ciudades, a pesar de que los delitos no ocurren en esos pequeños lugares, pero sí ven la TV, la televisión con los hechos que ocurren en la gran ciudad. Lo segundo que cambia cuando hay consenso de que la inseguridad es un problema público, empiezan a cambiar la pregunta por las causas, las preguntas por los riesgos personales y las preguntas por las soluciones, ¿no? Se empiezan a generar relatos sobre la inseguridad en que las personas salen a decir y a opinar qué hay que hacer frente a la inseguridad, todos tienen la posta y dan recomendaciones y dicen qué es lo que hay que hacer. Y esto termina influyendo en los demás. Se genera una especie de gestión de la inseguridad, ¿no? Acciones, qué hay que hacer para defenderse, qué hay que hacer para protegerse, y terminan generando más alarma social todavía, ¿no? Porque si anda circulando todo el tiempo un discurso de que hay que protegerse, que hay que defenderse, que tiene que poner alarma, que cuídate de esto, que cuídate de aquello, bueno, estás más alarmado todavía. Y tercero, también cambia la reacción política. En la medida que aumenta el miedo al delito, se cuestiona dar el tratamiento tradicional al problema de la inseguridad a través del sistema penal, ¿no? Y parece que hay que hacer otra cosa, hay que reaccionar más duramente, ¿no? En Argentina, la preocupación por el delito se extendió a grupos sociales de ideologías políticas diferentes y variadas. Es decir, antes era un problema se ocupaba la derecha nada más de los problemas de seguridad. Hoy se ocupa la izquierda, el centro, todos se ocupan de esto. Entonces marca el final de una relación casi exclusiva entre el autoritarismo y la preocupación por la seguridad. Solo los autoritarios se ocupaban de la seguridad. No, hoy se ocupan todos de la inseguridad, los que son autoritarios y los que no son autoritarios. O sea, estos son los tres grandes incidencias que tiene la consolidación de la inseguridad como un problema público. Eh, ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que antes de la explosión de la inseguridad, digamos en este último siglo, la preocupación estaba y venía creciendo desde mediados de los años 80.
Y desde los mediados de los 90 se fue gestando esa demanda de seguridad que termina por eclosionar en nuestro siglo, ¿no? Las tasas de delito no es que hayan aumentado en este nuevo milenio, pero perduran, no bajan. Entonces la sensación de que no hay soluciones crece y eso es suficiente para aumentar el miedo, para aumentar la preocupación. Hubo además un aumento cuantitativo de personas que perciben el riesgo, sienten miedo. O sea, hoy son más las personas que tienen miedo de sufrir un delito, que perciben el riesgo de poder ser víctimas de un delito de lo que había antes. Pero además, también hubo un cambio cualitativo. Hoy también los varones de sectores medios tienen percepción de riesgo que antes no lo tenían. Hoy las personas que viven en los pequeños pueblos y ciudades del interior tienen esa percepción que antes no la tenían. Hubo un aumento cuantitativo y cualitativo de la sensación de inseguridad. Eh, hay un círculo, hay un círculo que se retroalimenta también en ciertas zonas de las ciudades, ¿no? Entre la inseguridad, el delito y la desconfianza de la policía en esas zonas, ¿no? Son los lugares, recuerda que hablamos de que en ciertos lugares las personas son sujetos de apropiación policial, que son hostigados, donde la única cara del Estado es la policía. Entonces, estos lugares desprotegidos, en las villas de emergencia, eh, ven con sus propios ojos la corrupción policial y la violencia institucional. Y entonces aumenta la desconfianza hacia el sistema penal, aumenta la desconfianza hacia el Estado, aumenta la desconfianza hacia la policía y se genera un círculo deteriorante de la cuestión securitaria, digamos, ¿no? Esto también tiene que ver con generar mayor sensación de inseguridad en estos barrios porque no hay una imagen idealizada de la policía, hay una imagen corpórea de una policía corrupta y violenta, ¿no? El último tema que toco en la clase es el de la opinión pública y los medios masivos de comunicación. Un autor norteamericano, un criminólogo llamado David Garland, dice que en los últimos 50 años se ha venido configurando un escenario social y criminológico que está caracterizado por dos hechos fundamentales. Por un lado, hemos normalizado que haya altas tasas de delitos, ya es común, es algo que, bueno, no se discute, esto es así. Y por otro lado, la aceptación de los límites que tiene la justicia penal para enfrentar este tema, que no lo puede manejar. Entonces, estas dos cosas dan lugar a un tercer hecho social. ¿Cuál es el tercer hecho social? La erosión del mito según el cual el Estado es capaz de generar ley, orden y controlar el delito. La erosión del mito precisamente es el impacto en la opinión pública que termina por no creer que el Estado es capaz de resolver este tema. Se pierde la confianza y se genera entonces un nuevo sentido común, entre comillas, el sentido común de las clases medias que están afectadas emocionalmente, que se em, reconocen en las víctimas, que son empáticas con las víctimas y que se han vuelto beligerantes entonces contra los derechos de las personas acusadas de delitos, crítica de la actuación judicial, crítica de la actuación policial. O sea, el sentido común hoy, en estos tiempos, tiene una visión totalitaria, una demanda inflexible de justicia y de castigo y de protección a cualquier a precio, ¿no? Eh, hay algo que es imposible de lograr, dice Garland, en este escenario. Por un lado, todos los delincuentes deberían ser perseguidos con la fuerza de la ley, el culpable siempre tiene que ser castigado, los más peligrosos no deben ser liberados, tienen que cumplir la totalidad de la pena,
La pena tiene que ser alta, pero de alguna manera y al mismo tiempo el inocente no puede ser molestado, tiene que ser sobreseído, el Estado de Derecho tiene que ser respetado y para todo esto hay que gastar la menor cantidad de plata posible. O sea, así planteado el problema de ese sentido común de la clase media hoy, de la opinión pública, no tiene solución alguna. Son principios absolutos que se chocan, porque si nos volvemos más autoritarios, es obvio que vamos a terminar condenando a un inocente o condenando desproporcionadamente a un culpable. Entonces, es importante que veamos que en este nuevo sentido común de la opinión pública, eh, tenemos que verlo porque en él se reconoce o lo que llamamos en los medios de comunicación el contrato de lectura, que yo ya les hablé un poco de esto, ¿no? Los medios de comunicación le venden a la gente lo que la gente quiere escuchar, porque si no, no venden. Entonces, esa opinión pública marca también qué es lo que se produce y difunde desde los medios de comunicación. Hay como un ida y vuelta y ahora lo vamos a ver. Cuando hablamos de opinión pública en la era de la información, surge una especie de interrogante respecto de cuál es el papel que cumplen los medios de comunicación, ¿no? Ahí podemos decir que hay como tres alternativas. Por un lado, que la opinión pública es creada por los medios masivos de comunicación. O sea, los masivos de comunicación implantan un problema, crean una realidad que no es tal, ¿no? Influyen de tal modo en la opinión pública que la moldean y la crean. Sí. Por otro lado está, no, miren, los medios masivos de comunicación solamente informan y reflejan lo que la opinión pública dice, ¿no? No inventan nada. Perdón, no inventan nada. Cuentan lo que pasa. Y hay una tercera posición, que es la que nosotros vamos a concluir, es que los medios de comunicación co-construyen la opinión pública, co-construyen las percepciones populares sobre el delito, influyen en las representaciones sociales del delito. Sí. Eh, no podemos dejar de ver que los medios de comunicación son, por un lado, un emprendimiento económico. Tienen poder económico además. Son grandes corporaciones comerciales. Se disputan el mercado de la información, el mercado del entretenimiento. ¿Y qué quieren? Más audiencia, más rédito económico, vender más. No podemos dejar de ver que lo que recibimos de los medios de comunicación es una opinión interesada, ¿no? Una opinión interesada. Y también tenemos que poder ver que quieren tener y ejercer poder político esos medios de comunicación, quieren favorecer o denigrar a algún político de turno, pueden querer beneficiarse de algún político de turno, no sé, más o subsidios o pauta. Eso pasa todo el tiempo. O sea, los medios no son simples informadores, no son medios que estén desprovistos de un interés propio, ¿no? Entonces, desde este lugar podemos poner en discusión cuál es la legitimidad que tienen, desde qué lugar nos hablan, porque nos hablan desde los intereses propios que defienden, y también ciertas teorías conspirativas pueden tener sustento, ¿no? Pueden estar queriéndonos mostrar una parte de la realidad que beneficia a alguien y perjudica a otro. No es una mirada completamente objetiva. Inclusive los periodistas lo dicen todo el tiempo, ¿no? Ellos pertenecen a una empresa donde si se salen un poco de la línea editorial o dicen algo inconveniente, pueden perder su trabajo y a veces les dicen exactamente qué es lo que tienen que decir. Eh, la materia prima de los medios de comunicación es también esto, ustedes lo pueden ver hoy en día, una sucesión constante de novedades impactantes, sorprendentes, choqueantes, emocionantes.
¿Para qué? Para que sigas prendido, para que estés ahí, consumas y compres. Entonces, no es ningún secreto que les interese crear esta alarma social para exagerar con cierto alarmismo algunos posibles peligros que son los riesgos sociales, una deformación profesional, nada más que por los intereses propios, ¿no? De ganar más dinero o de beneficiar o perjudicar a algún político de turno. Es evidente que los medios de comunicación no son los que producen las elevadas tasas de delito, ni son los que erosionan la capacidad estatal de controlar el delito. Pero también podemos decir que el control del delito es una construcción psicosocial, es un proceso en el que el individuo interacciona con otros, adhiere a lo que otros opinan y claramente están influenciados por los medios de comunicación y se co-construye una realidad entre todos. Bueno, esto era lo que les quería hablar en la clase de hoy. Espero que les haya gustado el video y nos vemos pronto.